Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Cristo para cada uno de ustedes. Mi saludo fraternal en esta preciosa hora en el nombre de Jesús, saludando a la iglesia del Señor aquí en Puerto Nariño, y también saludamos a todos los hermanos y hermanas y amigos que se conectan a través de las redes sociales. La paz del Señor. Vamos a disponernos a leer la palabra de Dios a los Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 22. Nos enseña la palabra en el nombre admirable de Cristo Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos en este instante. Soberano y amantísimo Padre celestial, Rey de reyes y Señor de señores, en esta preciosa noche invocamos tu nombre, Señor, para pedirte que uses, Señor, mi vida en beneficio de tu pueblo. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana, a cada niño y niña, a cada joven y adolescente, a cada amigo que ha de escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre admirable tuyo, Jesús, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Bendito el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mis hermanos, vamos en este momento, en el nombre de Jesucristo, a compartir la enseñanza de la palabra de Dios bajo el tema un fundamento firme. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Un fundamento firme. Gloria a Dios. Pudiéramos preguntarnos en esta hora, ¿qué es un fundamento? Eso es lo que se conoce como el inicio o el principio o la base de algo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. A eso se le conoce como un fundamento. Y cuando hablamos de firmeza, hablamos de algo inamovible. ¿Eso qué quiere significar? De algo que no se puede mover. Y es importante que cada uno de nosotros entienda que esta iglesia tiene un fundamento firme. Amén. ¿Quién es el fundamento de esta iglesia? La respuesta es Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Qué bueno es Jesucristo. Aleluya. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que Jesucristo es el fundamento de esta iglesia. Amén. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Repito la cita bíblica. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 11, nos enseña la palabra de la siguiente manera: en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que esta iglesia no es de hombre alguno, esta iglesia es de Jesucristo y Él es el fundamento, es decir, Él es la principal piedra del ángulo. En Él es donde está cimentada, arraigada o fundamentada esta iglesia, y ese fundamento lo necesita cada creyente. ¿Alguien da gloria a Dios? Aleluya. Ahora, ¿cuál es el fundamento que tiene Cristo para su iglesia? Y la respuesta es la santidad. Abra su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1, nos enseña la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, nos enseñan así las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Fíjese: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es importante entender que el fundamento de Dios es la santidad, y el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, que se esfuerce en la gracia. ¿Y por qué? Porque hay algo importante que cada creyente debe entender, según nos enseña la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, y eso que hay que entender es el consejo que le da, diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Así que es importante que entendamos que esta iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo, y a Cristo le encanta la santidad. Esta iglesia está fundamentada en Cristo, y ese fundamento que Cristo le ha dado a la iglesia es la santidad. Nos enseña la palabra también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, nos enseña la palabra de la siguiente manera: en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Es importante visionar la parte interna y la parte externa de una persona. Uno escucha por el mundo a las personas decir: es que a Dios no le interesa lo externo, sino lo interno. Pero es necesario que entendamos e importante comprender
que el texto nos está diciendo que debemos limpiarnos de toda contaminación carnal y de toda contaminación espiritual, lo que quiere significar, lo que nos da a entender la palabra de Dios, que a Él sí le interesa cómo se comporta usted. A Él sí le interesa cómo ando yo, cómo anda usted. A Dios sí le interesa incluso hasta cómo te vistes. Amén. No es que el pastor se le acabó de inventar ahora. No, vamos a mirar la palabra de Dios. Ahí en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. A Dios le interesa hasta cómo se visten sus hijos, ¿sí? Y es importante, hermano, que le prestemos atención al Señor, porque Él está interesado en llevarnos a su reino. Abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, y mire lo que la Biblia nos enseña aquí. Dice el verso 8, al verso 12, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Luego dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Amén. Y no solamente Dios pide que la mujer se vista decorosamente, sino también que el hombre también se vista decorosamente. Demos gloria al Señor. Pastor, entonces a Dios sí le interesa cómo me visto yo. Claro, a Dios le interesa cómo se visten sus hijos. Amén. A Dios le interesa cómo se visten sus hijas, porque realmente si una persona es inconversa, si no conoce a Dios, no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, y algunas tienen el conocimiento pero no obedecen, ¿cómo Dios va a querer que esa persona se vista bien? ¿Me hago entender? O sea, Dios no le va a exigir a esa persona que se comporte como un cristiano si no es cristiano. Pero al cristiano Dios le enseña en su palabra, a través de su fundamento, que el cristiano debe comportarse bien, tanto en lo externo como en lo interno. Que el cristiano y la cristiana debe vestir bien, demos gloria al Señor, con pudor, honestamente, gloria al nombre de Jesús. ¿Y por qué a Dios le interesa cuál es tu comportamiento, cómo te sientes por dentro y cómo estás por fuera? Hermano, porque Él es nuestro Rey. Hermana, porque Él es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey, sus hijos debemos andar como príncipes. Pues yo le pregunto, ¿cómo anda un príncipe? Todavía en España se ve ese asunto de los reinados y virreinatos y todo eso. ¿Cómo anda vestida la reina Isabel? Desordenada, ¿cierto? Con los pelos bien parados, ¿sí o no? ¿Así anda la reina Isabel? No, anda bien organizada, y a pesar que es inconversa, a pesar que no conoce a Cristo, usted la ve bien engalanada, representando lo que ella es. O sea, ella es una reina. ¿Me hago entender? ¿Cómo andan los hijos de ella? ¿Mal vestidos? No, bien engalanaditos, encajaditos, elegantes. Las hijas, ¿cómo andan? Bien vestiditas, para que se noten que ellos vienen de una familia ¿qué? Real. Déjeme decirle que el Dios de esta iglesia está por encima de Isabel y cualquier reino en la faz de la tierra. El Dios de esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es Rey de los reyes y Señor de los señores. Por lo tanto, a Él le interesa que sus hijos vistamos como príncipes. Demos gloria al Señor. Uno hoy observa en la calle, en la sociedad, mucha gente que dice ser cristiana, pero vive y anda vestido de cualquier manera y dice que es hijo de Cristo, y el inconverso a veces viste hasta mejor que los que no son cristianos.
Y lo primero que el inconverso dice es que hijo de Dios, y mira cómo anda. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos un fundamento firme y que ese fundamento firme está en Cristo y que a Cristo le interesa cómo nos comportamos sus hijos. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya, qué bonito. Alabanzas a Cristo. Por eso es que Cristo viene por una iglesia santa. Es por eso, porque Él la está organizando. Aleluya. Él la está formando, Él la está cuidando, cada día la está perfeccionando. En Efesios capítulo 5, el versículo 25 al verso 28, la palabra nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Fíjese que a Cristo sí le interesa tanto la parte externa como la parte interna. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Amada hermana de esta iglesia, aleluya, hablo de la iglesia del Señor, la iglesia que lleva el nombre de Jesús invocado, aleluya. No se ponga a andar imitando el mundo, imite a Cristo. No se ponga a andar imitando, amado hermano y amada hermana, es que fulanito es convertido de la iglesia tal. Mire, él es cristiano, pero mire cómo se viste, se ve bien. Bueno, si tú crees que él se ve bien, entonces anda como él. Amén. No es de nuestra iglesia, me hago entender. Y la hermana, ella no es de nuestra iglesia, pastor, pero es que cantan las mismas alabanzas. Mira cómo adora a Dios, se entrega, se nota cuando se entrega a Cristo. Sí, las apariencias se engañan, porque hay gente que canta muy bonito a Dios, pero su corazón está lejos de Cristo. La palabra del Señor nos enseña que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así estuvo el pueblo de Israel. Oiga, de labios lo honraba, te amamos, te adoramos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Amén. Así que es importante que entendamos, hoy algunos cristianos quieren estar imitando a los cristianos según de otras denominaciones. Quieren vestirse como ellos, quieren andar como ellos, quieren permanecer como ellos. Algunos están ensayando, algunas hermanitas están ensayando y se ponen el pintalabio y se lo borran, que no se vea mucho, porque el pastor no me diga nada. Oiga, no le tenga miedo a su pastor, tenga temor de Dios. Amén, iglesia. Tenemos un fundamento firme y eso no lo va a cambiar nadie. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo no lo cambia nadie. Jesucristo es el mismo de ayer, Jesucristo es el mismo de hoy y Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos. Y si esta iglesia tiene un fundamento firme, nadie lo va a mover de ahí. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya. Así que es importante que revisemos nuestro comportamiento, que la hermana que es convertida al evangelio y que persevera en esta iglesia revise su comportamiento. Y entonces tomemos ejemplo de lo que Jesucristo dice. Y Él dice que lo imitemos a Él. Y en su palabra están las bases fundamentales para vivir como un verdadero cristiano, para vivir como una verdadera cristiana. Amén. Es que es triste ver que a veces a la cristiana se le olvida que es cristiana, o que al cristiano a él se le olvida que es cristiano y comienzan a tener un comportamiento inadecuado, se dejan mover fácilmente, pero hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano y hermana, no te dejes mover del comportamiento inadecuado, aunque él diga que es cristiano. Amén.
No, pastor, es que yo estoy imitando es al líder tal, al diácono tal, al líder de los jóvenes. Mire, la líder de los jóvenes, ¿cómo está? Yo la estoy imitando a ella. Revisa bien cómo anda la líder de los jóvenes. ¿Cómo anda el líder de los jóvenes? Revisa bien cómo anda la líder de las Dorcas, porque es posible que la líder de las Dorcas se esté comportando mal. Hermana líder de Dorcas, hermana líder de jóvenes, hermano líder de jóvenes, líder de misiones, líder de todos los departamentos de la iglesia. Revisa cómo te estás comportando, porque los que vienen detrás de ti van a mirar tu comportamiento, porque tú eres el líder y ellos miran el ejemplo de su líder. Bendito el Señor. Es triste ver cómo algunas jovencitas de la iglesia se están alejando de la gracia de Dios, se están apartando del fundamento de Cristo, y usted hoy las ve vestidas de una manera inapropiada para Dios. Inapropiada. Ve al cristiano vestido de una manera inapropiada para Dios. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos que tenemos un fundamento firme. Y es triste ver que algunos dicen es que Cristo no viene por la ropa. Eso es verdad. Cristo no viene por la ropa, Cristo viene por la iglesia. Y si Él está interesado en cómo nos vestimos, es importante que le prestemos atención, porque a esta iglesia solo la dirige el Espíritu Santo. Alguien tiene una alabanza para el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Tenemos un fundamento firme y nadie lo va a cambiar. Aleluya. El Señor nos enseña en su palabra diciendo: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Por qué Cristo es el fundamento de esta iglesia? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no es Pablo? ¿Por qué no fue el apóstol Pedro el fundamento de la iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo es la roca espiritual. Es decir, Jesucristo es el que sostiene la iglesia. Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 28, por favor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no fue Pablo? ¿Por qué no es Pedro? ¿Ah? El fundamento de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos murieron y no han resucitado. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y Cristo es la roca espiritual donde está fundamentada esta iglesia. Nos enseña su palabra en Isaías 28, gloria al nombre del Señor, verso 14 al 18. Dice la palabra: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en las mentiras y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Fíjese que el mundo hace pacto con la muerte. El que no conoce a Cristo hace pacto con la mentira. Pero dice la palabra del Señor
que Él ha puesto en Sion un fundamento firme, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Demos gloria al Señor. Él destruirá la mentira, por eso el fundamento de esta iglesia es Jesucristo. Él destruirá la falsedad. Por eso es importante que cada uno de nosotros cimente su vida en Jesucristo, el autor de eterna salvación. Alguien da una alabanza al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Vamos a mirar en quiénes han estado cimentados en esta preciosa roca de salvación. Abra su Biblia, por favor. Usted que se encuentra en su hogar, amado hermano, amada hermana, allá a través de las redes sociales, abra su Biblia, por favor, y vamos a analizar en esta hora sobre quién aquellos hombres que se dedicaron a obedecer, sobre quién estaban fundamentados. Amén. Y dice la palabra del Señor en la primera de los Corintios, capítulo 10, precisando del verso 1 al verso 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Oiga, desde el antiguo pacto Dios viene mostrando su misericordia, su amor y su firmeza. Aleluya. Todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía. Oiga, ¿qué pasó? Todos bebieron de la roca. ¿Y quién era esa roca? Cristo. ¿De qué roca está hablando el texto? De lo que pasó allá en el lugar de las 70 palmeras. Cuando el pueblo se quedó seco, sin agua, que estaban pensando en morirse. Cuando Dios le dijo a Moisés: ve, golpea la roca y brotará agua, golpéala en mi nombre y brotará agua. Aleluya. Y me llama la atención porque Moisés golpea la roca, y después que golpea la roca espera un tiempo, y después que espera el tiempo Moisés se desesperó un poquito porque el pueblo estaba muriendo de sed, con ganas de matar a Moisés, y Moisés volvió a golpear la roca, y la Biblia dice que de la roca brotó tanta agua que tomaron todas aquellas personas que salieron de Egipto y que cruzaron el mar en seco. Tomaron tomaron los camellos, tomó el ganado, tomó todo, y la Biblia dice que quedó en el desierto una fuente de agua que corría en el desierto. Alabanzas al Señor. Esa fuente representa la presencia de Dios en nuestra vida. Jesucristo nos enseña en San Juan capítulo 7 versículo 37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amado hermano y amada hermana, que tu vida esté cimentada en Jesucristo, la roca eterna de nuestra salvación. Todos ellos bebieron de la roca, y la roca espiritual que los seguía es el Señor Jesucristo. Esa roca, en esa roca está fundamentada esta iglesia. A quien lo alaba en esta hora, iglesia. En esa roca tenemos nuestra vida cimentada. Es importante, querido amigo, aleluya, usted que es cristiano pero que su vida no está cimentada en Cristo, déjeme decirle que es el tiempo de ponerla a los pies de Cristo. Es el tiempo de edificar su casa en Cristo. Alguien da gloria a Dios. Esta iglesia está edificada en la roca. En San Mateo capítulo 16. Ahora su Biblia, por favor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Precisando el versículo 18. Nos enseña la palabra del Señor. Jesús, hablando con sus discípulos, les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron:
Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alguien da una alabanza al Señor. Mire, hermano, qué bonito. La iglesia no está edificada en Pedro. La iglesia está edificada en Jesucristo. Amén. Así que es importante que tengamos en cuenta, aleluya, que el dueño de esta iglesia es Cristo. Es importante que entendamos que Cristo es el dueño de esta iglesia y nada ni nadie podrá destruirla. Amén. ¿Por qué? Porque el que puso el cimiento de esta iglesia fue Cristo. Amén. Amén. Y fue el que hizo el universo. Abra su Biblia en Proverbios 8:29, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 8. El versículo 29 nos enseña la palabra poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dicen así las Sagradas Escrituras: cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía el fundamento de la tierra. Aleluya. ¿Quién puso el fundamento de la tierra? Dios. ¿Quién le dio orden al mar? Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Él es el dueño de esta iglesia. Y si esta iglesia permanece fundamentada en Cristo, nada ni nadie la podrá destruir. Hermano y amigo, nuestras vidas necesitan un fundamento estable, bueno, santo, firme. Aleluya. Es importante que usted, amado amigo, reciba el fundamento que Cristo ofrece hoy. Amén. Hermano, es importante que usted permanezca fundamentado en Cristo. Aleluya. No fundamente su vida en las modas, porque las modas van y vienen. No fundamente su vida en el dinero, porque el dinero es inestable. Fundamente su vida en Cristo. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 20. La Escritura nos enseña de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y póngalo como un tesoro en su corazón. Nos enseña la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, el verso 19. Abra su Biblia, por favor, en este momento. Primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 19. Nos enseña la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Mire el consejo que se nos da aquí en la palabra del Señor. El versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Alguien da una alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Y esto para qué, hermano? Para que no nos acontezca como le pasó a el hombre insensato. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, por favor.
Libro de Lucas capítulo 6, encontramos allí un hermoso pasaje que nos remonta a algo extraordinario que le aconteció a un hombre que era insensato. El libro de San Lucas capítulo 6 versículo 48 nos enseña la palabra del Señor. Dice la palabra de Cristo que este hombre insensato edificó su casa ¿dónde? En la arena. Amén. ¿Edificó su casa dónde? En la arena. Es necesario que cada uno de nosotros nos organicemos cada día y cojamos el ejemplo del hombre prudente. La Biblia dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Y por qué? Porque estaba fundamentado sobre la roca, y la roca es Cristo. Si nosotros fundamentamos nuestra vida en Cristo, hermano, vendrá el frío, vendrá el calor, vendrá el hambre, vendrá la escasez, la tempestad se levantará, pero nada de eso nos hará caer. ¿Y por qué, hermano? Porque tenemos un fundamento firme. Alabanzas al Señor. Pero la Biblia dice que el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es importante, amado hermano y amada hermana, es importante, amado amigo, que usted preste atención a la palabra de Dios. Es importante que entendamos que el Señor Jesucristo no quiere que usted perezca. Es importante que tengamos en cuenta, amados hermanos y amados amigos, que nuestra vida debe estar fundamentada en Jesucristo. Si nuestra vida está fundamentada en el dinero es pasajero. Todo acabará, pero Cristo permanecerá para siempre. Hay una gran necesidad, mis amados hermanos y apreciadas hermanas y amados amigos, y es que nuestra vida se mantenga siempre firme en Jesucristo. No te apartes del Señor, jamás. No te desligues de Cristo, no. Todo el que se separa de Cristo, hermano, termina extraviado, termina perdido. Pero si usted se mantiene en Cristo, este fundamento lo mantendrá a usted firme. Hay una alabanza para el Señor. Aleluya. Hermano, la firmeza que tiene esta iglesia no depende de los pastores. Esta iglesia no está en pie, no porque los pastores somos los superpastores. No, señor. Esta iglesia se mantiene en pie porque su dueño es Jesucristo. Eso significa que esta iglesia nada ni nadie la podrá destruir. Es lo que Jesús le prometió a Simón. Amén. Amén. Decir sobre esta declaración que tú me das: yo voy a edificar la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es necesario, amado hermano y amada hermana, que usted y yo nos agarremos de Cristo. Si nos agarramos de Cristo, nada nos podrá destruir. Agárrese de Cristo. Amén. El diablo no podrá destruirnos si estamos agarrados en Cristo. Amén. A Jesús, estando en su humanidad, le acontece algo. Libro de Mateo capítulo 4. Se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Y de regreso que venía del ayuno, el diablito se fue a tentarlo. Y agarró una piedra y le dice: oye, si eres tú el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó por segunda vez y lo llevó al templo, allá al pináculo, y le citó la Biblia, diciéndole: lánzate abajo, escrito está en la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Cristo le citó otro texto de la palabra y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego se lo llevó por allá a un monte alto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré siquiera un poquito delante de mí.
Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, iglesia. Esta iglesia tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo. Y para permanecer en pie en Cristo necesitamos agarrarnos de Él. Y necesitamos imitarlo a Él. Alabanzas a Jesús. Yo le invito a estar de pie en este instante en el nombre de Jesucristo. Un fundamento firme. Hermano joven, que nadie te separe de Cristo. Hermana joven, que nadie te separe de Cristo. Hermana anciana y hermano anciano, que nadie te separe de Cristo. Sigue edificando en Cristo, aleluya. Es verdad que edificar sobre una roca no es fácil. No es fácil. Hay que trabajar duro, pero la recompensa está cerca. Vamos a orar en este momento, dando gracias al Señor por su palabra, invitando también a los amigos a colocar su vida en las manos del Señor. Aleluya. Oremos en este instante. Soberano Jesús, bendito Padre celestial, Rey de los reyes y Señor de los señores. Tu palabra es hermosa y tu gracia inefable. Señor, gracias por darnos de este fundamento, por permitirnos edificar en ti. Dios mío, nuestra vida depende de ti. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, perseverando en este camino, avanzando en esta gracia hasta recibir tu mano. En tu nombre gloriosa, Jesús Nazareno, ruego que nos ayudes a permanecernos aquí, edificando en ti la roca eterna de nuestra salvación. Ruego que bendigas a cada hermano que está en esta congregación, que está congregado aquí en este lugar en esta hora, y bendice a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Bendice a los amigos que escuchan la enseñanza en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, buen Señor. Aleluya. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Demos ese aplauso a Cristo en esta hora. Vamos, hermanos, la paz del Señor para cada uno de ustedes.